Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. En numerosos casos de encuentros cercanos, el fenómeno también absorbe el inconsciente profundo del testigo o los testigos, que es la famosa teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, que es un ufólogo gaditano de Algeciras, ¿no?, que si hubiera nacido en Estados Unidos, pues sería mundialmente conocido, ¿no? Pero como ha nacido en Algeciras y tiene un acento andaluz que tira para atrás, pues es José Antonio Caravaca, ¿no?, uno de los grandes pensadores del fenómeno ovni en la actualidad, ¿no? Y yo me atrevería a decir que incluso en la historia, ¿no? Yo me acuerdo una vez en su casa, cuando estaba desarrollando esta tesis y tal, y quería enseñarme, ¿no?, lo que había descubierto y tal. Yo no lo veía muy claro, ¿no? Estaba allí en su casa, en Algeciras, habíamos ido a seguir un caso y tal, y recuerdo que me dijo la mujer, dice, ¡buf! Dice, yo me voy a acostar, dice que tú sales de esta casa mañana al amanecer, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Entonces me explicó una serie de casos y me puso allí una serie de casos que estaba estudiando y tal, y digo, joder, qué historia más interesante, ¿no? Es decir, él lo que hace es deconstruir los casos de encuentros cercanos, estudiar muy bien al testigo, ¿no?, muy bien al testigo, digamos su psicología profunda, y te das cuenta que ese caso de encuentro cercano, los elementos, si los desconstruyes, tienen que ver con el inconsciente profundo de la persona y con los pensamientos muy profundos de la persona. Es como si algo estuviera absorbiendo el inconsciente profundo de la persona y transformándolo, en este caso, en una escena, un encuentro cercano con un ovni, ¿no? Pero que ese ovni, ese caso, esa historia, ese encuentro impacta tanto emocionalmente en el testigo porque él está hablando a él, está utilizando elementos de su inconsciente profundo. Y eso no es una imaginación, porque lo ven más personas y deja rastros en el terreno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay algo que quita de su inconsciente, reelabora para crear una escena y lo vuelve a proyectar ante el testigo, que es una cosa muy interesante, ¿no? Muy interesante. El fenómeno ovni constituye un mensaje simbólico para la humanidad. O sea, yo lo tengo claro. Todos hemos soñado, ¿no? Todos nos hemos acordado de algún sueño, incluso los sueños. Por eso, cuando salen estos libros de interpretación de sueños, que si sueñas con un gato quiere decir tal, si sueñas con no sé qué, son tonterías. Porque un gato para ti puede significar una cosa y para otra persona otra, ¿no? A grandes rasgos, pues sí, el gato en una determinada cultura significa una cosa, ¿no? Pero depende cómo tú lo interpretes y lo que tú sueñas tiene que ver contigo. Entonces, aunque el gato en tu cultura quiera decir no sé qué, a lo mejor para ti en ese sueño, en ese contexto es otra cosa, ¿no? Pero muchas veces cuando soñamos, los sueños nos dan respuestas a cosas que nos preocupan. ¿Nunca os ha pasado? ¿Nunca os ha pasado? Es decir, y tú te despiertas y dices, ostras, ¿no?, esto que yo le andaba dando vueltas es así, ¿no? Pero no hay nadie que haya venido de fuera a ponértelo delante de tus narices. Eso tú ya lo sabías. Lo que pasa es que conscientemente no lo querías ver por una serie de circunstancias de tu vida. Y el sueño, que es el inconsciente, te lo pone delante de los ojos, pero no te lo dice claramente nunca. ¿Qué utiliza? El símbolo y la metáfora. El símbolo y la metáfora. Entonces, tú cuando interpretas esa metáfora dices, este sueño me está hablando de esto, pero nunca ves claramente, esto es así, tienes que hacer esto. Utiliza el símbolo y la metáfora. El fenómeno ovni es lo mismo. Utiliza el símbolo y la metáfora. Y es un mensaje al inconsciente, pero no de una sola persona, como cuando soñamos, que te está hablando a ti. Es un mensaje al inconsciente colectivo, a la humanidad, o a una determinada cultura, ¿no? Yo con 16 años leí un libro de Carl Gustav Jung. ¿Sabéis quién era Jung, no? Famoso creador del psicoanálisis, ¿no? Pues Gustav Jung se interesó mucho en el tema de los ovnis. Y poca gente sabe que escribió un libro sobre ovnis, que se titula Sobre cosas que se ven en el cielo. Y el libro es de mediados de los años 50.
El fenómeno ovni, la era moderna, empieza en el 47. Pues ya a mediados de los 50, Jung escribe un libro sobre ovnis. Yo cuando leí, con 16 años, sobre cosas que se ven en el cielo, lo tiré, ese libro. Dije, este tío no se entera absolutamente de nada, no sabe nada de los ovnis, lo que dice aquí son tonterías, utiliza un lenguaje muy complejo, ¿no? Lo leí 20 años después, ¿no? Y dije, joder, es que aquí está todo, ¿no? Claro, por eso él es Carl Gustav Jung y yo soy Miguel Pedrero, ¿no? Claro, entonces, él habla del inconsciente colectivo, ¿no? Él interpreta el fenómeno ovni como un gran mandala, ¿no? Como algo que le está hablando al inconsciente colectivo. Él no entra en si tiene materialidad o no, pero no lo descarta en ningún momento, ¿no? Obviamente tiene materialidad. El fenómeno ovni es detectado en radar, aterriza, deja rastros, quema cosas, quema gente, etcétera, 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 ¿no? Pero para él el fenómeno ovni tenía que ver con el inconsciente colectivo, ¿no? No vamos a entrar aquí en la obra de Jung, pero si podéis leerla, leedla, sobre cosas que se ven en el cielo de Carl Gustav Jung, y yo digo, caramba, ¿cómo me pasó con Jacques Vallée? ¿No? Pero claro, Gustav Jung es más complicado que Jacques Vallée de leer, ¿no? Pero claro, uno ya tiene lecturas, ha leído muchas cosas, he leído de psicología, he leído de física y tal, y cuando lees a Jung 20 años después, con 30 y tantos, dices, ostras, ¿no? Si es que aquí está todo, ¿no? El equivocado era yo, no era Jung, ¿no? Y Jung no investigó casos de ovnis, ¿no? Pero no le hizo falta, ¿no? Lo vio claro desde el principio, ¿no? Y bueno, y aquí no voy a entrar. El origen del fenómeno ovni, para mí y de otros muchos fenómenos anómalos, es llámale inconsciente colectivo, conciencia global, orden del universo, la inteligencia creadora, llámale como te dé la gana, ¿no? Para mí esa es la clave del fenómeno ovni y de otros fenómenos anómalos, ¿no? Yo siempre cuento el caso de la Santa Compañía. ¿Sabéis qué es la Santa Compañía, no? Aquí di una charla la vez anterior sobre la Santa Compañía, esas procesiones de almas en pena que van por los caminos, ¿no? Y que muchas veces actúan a modo de aviso de una próxima muerte, porque desaparecen cerca de una casa, lo que quiere decir que en esa casa, en los próximos 3 días, antes de 3 días, el número mágico 3 en muchas ocasiones, va a morir alguien, o bien que detrás de esa procesión de almas en pena va una persona viva, lo que quiere decir que esa persona la va a palmar, ¿no? Próximamente. Bueno, pues mucha gente que no sabe lo que es la Santa Compañía, que no tiene ni la más remota idea, ve a la Santa Compañía y te describe la Santa Compañía, pero no saben lo que es la Santa Compañía, ¿no? Y dices, entonces existen las almas en pena que van ensotanados con sus cirios. No, porque los antropólogos saben exactamente, o bastante bien, dónde se origina el mito de la Santa Compañía, que tiene que ver con la caza salvaje de los pueblos nórdicos, con la creencia en el dios Odín recogiendo a las almas de los muertos en combate, cómo eso va mutando, se va sincretizando con el cristianismo, cuando llega el cristianismo a Europa a partir del siglo IV, luego con la creencia en el purgatorio, y todo eso va dando lugar a una amalgama y al mito de la Santa Compañía. Pero la Santa Compañía se aparece a gente que no sabe la Santa Compañía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un mito que se sabe que es un mito, pero que se aparece. Todos estos fenómenos, los fenómenos anómalos, son puramente culturales. Si los coge un antropólogo, un sociólogo que no haya estudiado la parte fenoménica, lo explica todo desde el punto de vista de la creencia, ¿no? Otros, como yo y otros muchos, hemos dejado a un lado la parte de la antropología, tal, porque pensamos estos no se enteran de nada, ¿no? Y aquí hay un fenómeno real, material, ¿no? Y nos hemos ido por la parte fenoménica, ¿no? Y al final resulta que ni ellos estaban en lo cierto ni nosotros estábamos en lo cierto, ¿no? Que nosotros estábamos siguiendo la parte fenoménica, pero éramos unos absolutos ignorantes de la parte de la antropología, de la psicología, de la física, unos absolutos ignorantes, ¿no? Y al final te das cuenta que todos estos fenómenos, para comprender estos fenómenos no hay que leer libros de ovnis, no hay que leer libros de cualquier fenómeno, hay que leer libros de antropología, hay que leer libros de psicología, hay que leer libros de física, hay que leer libros de filosofía, hay que leer libros de biología, ¿no? Porque te das cuenta que todos estos fenómenos, y hay estudios muy interesantes, ¿no? Son mitos que los antropólogos saben dónde se originan, cómo van mutando y cómo se transforman en lo que son, pero mitos que se hacen realidad y que pueden dejar rastros físicos de su existencia, ¿no? Por eso yo apunto siempre a la conciencia global que
si sois religiosos le podréis llamar Dios, si queréis, pero no Dios, un tipo con barba blanca que nos está observando y nos castiga o nos premia, ¿no? No, hablo de otra cosa, hablo del orden del universo, ¿no? Ese punto de vista según el cual Dios somos todos nosotros, ¿no? Todos somos seres conscientes, todos los seres conscientes del universo formaríamos parte de Dios, porque formaríamos parte de esa conciencia global. Y nuestra conciencia, que no sería nuestra conciencia propia, sino que formaríamos parte de esa conciencia global, pero como somos estructuras físicas unitarias, pensamos que tenemos una conciencia, ¿no? Pero en el fondo nuestro cerebro actuaría más de conector con esa conciencia global, y lo que seríamos nosotros sería un compendio de cosas, de nuestras experiencias, nuestra genética, nuestra forma de conectar con esa conciencia global, pero de algún modo seguimos existiendo, una vez que este montón de músculos y carne y huesos deje de funcionar, ¿no? Por lo tanto, yo hablo de esa conciencia global. Entonces, Dios no es algo externo a nosotros, o la inteligencia creadora, o esa conciencia global no es algo externo a nosotros. Todos formamos parte de esa conciencia global, ¿no? Bueno, es algo muy complejo, no sé si me estoy metiendo en demasiadas complejidades, ¿no? Es decir, que hablando del fenómeno ovni, ¿no?, llegamos a cosas muy profundas, ¿no? Pero lo podemos hacer, digamos que con cualquier fenómeno, ¿no? Que nos echemos a la cara, podemos llegar siempre a conclusiones muy profundas y al final siempre llegamos a lo mismo. Y a lo que llegamos es a la conciencia, al enigma de la conciencia. ¿Qué demonios es la conciencia, ¿no? Por eso para mí la respuesta a muchos fenómenos anómalos está en la existencia de ese orden universal o de esa conciencia global. Por eso lo que os decía antes, que todo es muy arquetípico y es muy cultural y nos encontramos lo que nos esperamos encontrar. Por ejemplo, os pongo un ejemplo y ahora os cuento algún caso, ¿no?, que seguro que tendréis ganas, pero muy arquetípico. ¿Cómo son los extraterrestres buenos, que vienen a darnos mensajes de paz y amor? ¿Cómo son? Los malos son los bajitos cabezones, ¿no? Bajitos cabezones, ojos negros almendrados, 2 puntitos en vez de nariz, una cosita aquí en vez de boca, ¿no? Son los que nos abducen, nos hacen todo tipo de perrerías, historias y tal. ¿Cómo son los buenos? ¿No? Son altos rubios, ¿no? Van con túnica, ¿no? Y digo, ¿qué pasa? ¿Que no hay extraterrestres asiáticos, yanomamis o negros africanos? ¿No? ¿Por qué son altos, rubios, nórdicos? ¿Qué pasa? ¿Que los buenos aquí qué son? ¿Los europeos del norte? ¿No? Son los buenos, ¿no? Son los que vienen a transmitirnos mensajes de paz. Astar Serán, Oxalc, todos estos, ¿no? Con su túnica, su melena rubia, ¿no? Suelen ser seres andróginos, ¿no? Que no sabes muy bien si son masculinos o femeninos, eso sí, muy guapos, ¿no? O sea, con rasgos muy bellos, ¿no? Y en los años 50 y 60 eran los que fundamentalmente transmitían mensajes a los contactados, ¿no? Entonces aterrizaban en sus platillos volantes, descendían de sus platillos volantes y transmitían esos mensajes y tal, ¿no? Si os dais cuenta, es una imagen icónica. O sea, ¿qué es lo que estaban describiendo los contactados? Lo que estaban describiendo era contactos con ángeles. Cómo los artistas renacentistas representan a los ángeles, que es la imagen icónica que todos tenemos de un ángel. Si nos preguntan, ¿cómo es un ángel? ¿No? Pues un tipo andrógino, con una túnica, muy bello, melena, media melena, rubia y con 2 alitas a los lados, ¿no? Las alas son simbólicas, las alas representan que son mensajeros de Dios, ¿no? Es una representación artística, ¿no? Es decir, con las alas subo a los cielos, donde viven los dioses, recibo los mensajes de los dioses y bajan aquí al mundo terrenal para transmitir esos mensajes a los seres humanos. Son transmisores de mensajes de los dioses, ¿no? ¿Qué eran los extraterrestres con los que contactaban los contactados? Eran lo mismo, eran ángeles. Transmitían mensajes de gran sabiduría, mensajes elevados, mensajes de Dios, ¿no? Y eran iguales, eran como los ángeles, ¿no? ¿Cómo eran? Andróginos, media melena, solo que en vez de llevar la túnica llevaban un traje espacial. Y en vez de tener alitas, ¿qué llevaban? Un platillo volante. Pero sí es exactamente lo mismo, ¿no? Por eso os digo que todo es tremendamente cultural y tremendamente icónico y arquetípico, ¿no? Si tú contemplas el fenómeno ovni sin hacerte más preguntas, pues te quedas en la superficie. Pero cuando empiezas a ahondar, te das cuenta que demonios, que aquí hay algo interesante, ¿no?
Y luego otra cuestión, ¿por qué muchos ovnis, ¿no?, son platillos volantes? ¿No? ¿Por qué son platillos volantes? ¿Por qué no son cuadrados? ¿No? ¿O por qué no son cohetes? ¿No? ¿Por qué son platillos volantes? Bueno, tiene una explicación, brevemente, ¿no? En los años 20 en Estados Unidos comienzan a popularizarse unas novelillas de ciencia ficción, ¿no? Unas novelillas de ciencia ficción donde uno de los leitmotivs de esas novelillas de ciencia ficción eran extraterrestres que llegaban a nuestro planeta para secuestrar a gente, recoger muestras del terreno, eran perseguidos por aviones militares, por los militares, etcétera, etcétera. ¿De dónde venían? De la Luna y de Marte. ¿En qué venían? En naves en forma de platillo volante. Y eso se popularizó porque vendieron millones de ejemplares. De hecho, es gracias a esas novelillas de temas, en muchas ocasiones espaciales, de extraterrestres que llegan a nuestro planeta, que se crea el concepto de la ciencia ficción. Se crea ahí, ¿no? Que es utilizar conceptos de ciencia para hacer ficción, ¿no? Y uno de los leitmotivs eran los extraterrestres, ¿no? Cuando en el año 47, el 24 de junio del 47, el famoso Kenneth Arnold ve una serie de objetos voladores no identificados, él cuando aterriza, él dice que esos objetos se movían como platos voladores, como frisbees, que se movían de forma muy elegante, muy señorial. Pero él, hasta cuando estaba en su lecho de muerte, decía que yo no vi platillos volantes. No, él lo que vio fueron objetos triangulares. Él vio alas volantes, ¿no? Probablemente alas volantes que estaban probando los americanos, ¿no? Porque cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, las alas volantes las estaban desarrollando los nazis y los americanos pillaron esos planos. Y ahí es todos los proyectos que tienen que ver con los proyectos de las Northrop, de las alas volantes Northrop, ¿no? Bueno, pues todo eso, todo el desarrollo aeronáutico viene de planos alemanes, de planos nazis, ¿no? Y desarrollos nazis, ¿no? Probablemente estaban probando esas alas volantes por ahí, ¿no? Kenneth Arnold ve alas volantes, probablemente algo terrestre. Él cuando dice que se movían como platos voladores de forma muy señorial, y los periodistas lo que publican es que Kenneth Arnold ha visto platillos volantes, porque era lo mismo que decir, sin decirlo, que había visto naves extraterrestres, porque todo el mundo en su inconsciente sabía, o en su consciente, que si alguna vez venían los extraterrestres tenían que venir a bordo de platos voladores, como aparecían en las famosas novelas de ciencia ficción, ¿no? A partir de ahí, esa fue una de las primeras noticias virales de la historia, ¿no? Porque llegó a cualquier periódico de pueblo, llegó la historia de Kenneth Arnold, ¿no? Los periódicos publicaron que llegaban los extraterrestres y a partir de ahí comienzan a verse platillos volantes por todo el mundo, ¿no? Pero no es una histeria colectiva, porque esos platillos volantes eran detectados en radar, fotografiados, dejaban rastros de su presencia, etcétera, 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 ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hay ahí? Es decir, cuando profundizas te das cuenta que hay algo mucho más interesante que extraterrestres que nos vienen a visitar. Hay algo que se está adaptando al contexto cultural para mostrarse ante nosotros y para mostrarse como nosotros creemos que se deben mostrar. Es alucinante, ¿no? Bueno, me queda un poco de tiempo para contar algún caso, ¿no? Para que veáis un poco cómo actúa el fenómeno ovni, ¿no? Febrero de 2009, avistamiento ovni en la Sierra de Camaces, cerca de Ciudad Rodrigo, ¿no? El protagonista, que veis ahí señalando a donde apareció el ovni, en Año Cero, el diseñador gráfico, el maquetador de Año Cero, siempre se mete con nosotros, ¿no? Cuando sacamos al tipo así, decía, la otra apuntando para el cielo, ¿no? En la revista, ¿no? Pero tenemos esa manía de decir, no, ¿por dónde lo viste? Apunta, apunta, ¿no? Y ahí le sacamos la foto, ¿no? Y dice, siempre dice, la otra apuntando para el cielo, ¿no? Cuando está maquetando. Bueno, pues este hombre estaba con su hijo y estaba de caza, estaban cazando jabalís. Entonces estaban escondidos ahí esperando que pasara el pobre bicho, ¿no? Para meterle el perdigonazo. Y entonces de pronto de una nube, ¿no? Desciende un objeto enormemente extraño, ¿no? Un objeto que describe como una cosa rectangular de aspecto metálico, rodeado de púas, como antenas pequeñas, ¿no? Y en los extremos tenía dos brazos mecánicos, ¿no? Y dice que en los extremos de los brazos metálicos eran como antenas parabólicas, ¿no? Cubiertos por cristales negros. Y esos brazos iban como buscando algo, ¿no? Como buscando algo, y eso se iba moviendo, ¿no? Y eso iba descendiendo, ¿no?
y hasta al final se puso sobre, un poco alejado de donde estaban ellos, hay una antena, un centro de antenas, de repetidores, y se puso ahí, encima de esas antenas, ¿no? Y ahí se quedó quieto, ¿no? Entonces él, año 2009, llegaba un móvil, dijo, joder, le voy a hacer una foto, ¿no? Entonces dice, nada, dice, yo cojo el móvil, lo encuadro, y cuando voy a apretar, justo cuando aprieto, me sale del encuadre, y no me ha salido la foto, y digo, otra vez. Voy otra vez a apretar, y cuando voy a apretar, otra vez se sale del encuadre. Dice, así constantemente. No lo podía fotografiar, es como si se estuviera adelantando mis pensamientos, ¿no? Digo, bueno, ¿qué haríais en esa situación? Pensar, ¿qué haríais? Si con la foto no podéis y lo queréis grabar, ¿qué hacéis? Vídeo, ¿no? Ponéis en modo vídeo, ¿no? Por lo que nada, lo pongo en modo vídeo, ¿no? Y lo voy a trincar, ¿no? Y me dice, oye, una puta locura, ¿no? Yo con el móvil para pillarlo y el objeto moviéndose, ¿no? Y nunca lo pillaba, ¿no? O sea, ¿cómo sabía a dónde tenía que moverse para no entrar en el encuadre de mi teléfono móvil, ¿no? Dice, ¿y qué hiciste? Nada, estuve así un buen rato hasta que vi que nada, dejé el móvil ahí y estuvimos mirándolo, ¿no? Hasta que aquello volvió a subir, se metió en la nube y adiós. Bueno, este es un caso típico y tópico que tiene que ver con el fenómeno ovni, ¿no? O sea, es que esta parte absurda, ¿no? Ridícula y divertida, ¿no? Porque estos casos además son muy divertidos, ¿no? Porque te das cuenta, dices, en el fondo tienen sentido del humor, los cabrones, ¿no? Es decir, descienden, se muestran, no se dejan fotografiar, o sea, pero fijaros qué tecnologías, es que hablamos de tecnología, ¿qué tecnología tienen que tener para escaparse del encuadre de un vídeo en un teléfono móvil, ¿no? O sea, es alucinante, ¿no? A ver, os voy a contar otro caso que este es todavía más absurdo, ¿no? Año 1979, Pantano Latazar, aquí en Madrid, ¿no? Bueno, pues resulta que a finales de los 70 empezó a correrse la voz por Madrid de que se habían visto ovnis en el Pantano Latazar, ¿no? Había gente que había visto ovnis e incluso seres, ¿no? Entonces, aquello se convirtió, durante un tiempo iba la gente allí, ¿no? A ver si veían los ovnis, ¿no? Y entonces un grupo de chavales, que tendrían entonces 18 años, que yo hace algunos años los localicé, ¿no? Y que recordaban esa historia, ¿no? Perfectamente, ¿no? Era la gran aventura de sus vidas, ¿no? Pero que ya no tenían nada que ver con el asunto, ¿no? Esto duró del 79 al 82. Pues esto es un grupo de chavales, como digo, 17, 18, 19 años, todos los fines de semana, del 79 al 82, durante 3 años y pico, estuvieron acampando todos los fines de semana para localizar a los ovnis y a los humanoides que allí aparecían, ¿no? Era una aventura, ¿no? Con 17 años, 18, 19, ¿no? Pues una aventura, ¿no? En el 82 ya, pues, lo típico, ¿no? Pues que uno se echa novia, el otro novio, el otro no sé qué, no sé cuánto, y ya la vida, pues tienes que estudiar, tienes que buscar un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todos lo recordaban, ¿no? Joder, de una forma como ya, incluso lo reunía algunos que hacía tiempo que no se veían, ¿no? Y era, joder, qué historia, qué bien nos lo pasamos y tal. Pero la historia es muy interesante, porque ellos realmente vieron objetos, ¿no? Que en muchas ocasiones volaban por encima del Pantano del Latazar, pero se metían dentro del Pantano del Latazar e iban por debajo de la superficie del agua, pero moviéndose. Y ellos tenían unas linternas y se comunicaban con esas luces, ¿no? Se encendían y apagaban 2 veces, las luces hacían lo mismo, ¿no? Esto le pasó en varias ocasiones. Incluso se encontraron con humanoides, ¿no? Que les revolvían sus cosas, ¿no? Y cuando iban a perseguirlos, me contaban, pues veíamos que se metían en el pantano y desaparecían, y escuchábamos el chop chop, ¿no? Veíamos algo y se metían en el pantano, el chop chop, ¿no? Y dejaban unas huellas muy pequeñitas, ¿no? Bueno, pues así estuvieron un montón de tiempo hasta que se cansaron, ¿no? Aquello era una aventura, pero no sacaban nada en claro, ¿no? Y todo esto acabó el día que uno de ellos decidió pedir el contacto definitivo, ¿no? ¿Y cómo lo pidió? ¿No? ¿Os imagináis que a lo mejor una invocación al cielo, hicieron algo especial? No, pues al tipo se le ocurrió escoger un papelito y escribir:
si sois vosotros de verdad, os espero a las 12 de la noche. Entonces cogió el papelito y tenía una lata de sardinas allí, vacía, ¿no? Dice, pues una cosa antiecológica, ¿no? Me contaba. Y dice, pues que ahora sería para cortarme la mano, ¿no? Y es que metí el papelito dentro de la lata de conservas y que hice, la tiré al pantano, tras, ¿no? Como de allí aparecían los ovnis, ¿no? O sea, ese fue el mensaje para el contacto, ¿no? Dice, y contaban, ¿no? Me contaban, bueno, y me dice el tipo, ya me olvidé de la historia, ¿no? Dije, pues ya está, ¿no? Total, que cenaron dentro de la tienda de campaña, ¿no? Y de pronto dice que lo que notan es un silencio absoluto, ¿no? Porque siempre escuchabas por ruido de viento, los perros de allí, que había por allí casas, y escuchabas por los ladridos a lo lejos, el guau, guau, tal. Silencio absoluto. Este es un común denominador de la mayoría de los casos de encuentros cercanos con ovnis. El silencio absoluto. Que cada uno lo describe a su manera, ¿no? Y yo a esto le llamo la campana de aislamiento, ¿no? Lo que te suelen decir es, cada uno lo dice de diferente manera, pero uno te dice, es como si la realidad se hubiera apagado. O sea, es como si estuviera una campana de aislamiento, como si estuviera en otra realidad. No, básicamente lo que están contando es lo mismo, que desaparece la sensación térmica, ni frío ni calor. Desaparece el sonido, ¿no? Y en cierto modo están en una situación mental diferente. Es como si otra realidad estuviera entrando en esta, o tú estuvieras entrando en otra realidad. ¿Mm? Se genera esa sensación, en este caso, de silencio absoluto, ¿no? Los perros dejan de ladrar y de pronto, al poco tiempo, hay una luz enorme que lo inunda todo, ¿no? Dice, como si desde fuera de la tienda de campaña hubieran encendido unos focos enormes, ¿no? Y de pronto ven algo que empieza a ejercer presión sobre la tienda de campaña, sobre la lona de la tienda de campaña, ¿no? Y entonces lo ven. Era una mano enorme que se apoyaba sobre la lona, pero una mano enorme, ¿no? Uno de ellos, empiezan a gritar, ¿no? Están varios dentro de la tienda de campaña, pero uno lo intenta tocar, ¿no? Y entonces la mano desaparece, ¿no? Y a todo esto, el que había tirado la lata mira el reloj y dice, coño, las 12 de la noche, ¿no? Dice, el contacto, ¿no? Este es el contacto. Bueno, lo siguiente que escuchan son pasos acercándose a la tienda de campaña, ¿no? Y de pronto ven la figura, una sombra, ¿no? Imaginaros una luz enorme, pues ven una sombra de una figura humanoide de aproximadamente 1,20 m, cabeza enorme y cuerpo extremadamente delgado, ¿no? Brazos finos y muy largos y manos anchas de 4 dedos muy largos, ¿no? Entonces todos se van para la parte de atrás de la tienda, ¿no? Para estar lo más lejos posible de ese ser. ¿Qué es lo que hace? Pues, claro, no había pedido el contacto el otro. Pues ven que se dobla y tira de la cremallera para abrir la tienda. Y hay un tirón, un clac, ¿no? Y uno de ellos me decía, tío, en ese momento pensé que eran mis últimos segundos de vida. Decía, porque es que se me salía el corazón por la boca. Digo, es que la voy a palmar aquí, ¿no? La voy a palmar aquí. ¿Qué pasaba? Estas cosas, que la tienda tenía un problema con la cremallera, ¿no? Y había que darle varias veces para abrir, ¿no? Pero no lo intentó, no lo consiguió la primera y se volvió a incorporar. Imaginaros, los tipos detrás gritando, ¡ah, fuera! Tal. Y el tipo vuelve otra vez a agacharse y vuelve a pegar otro tirón. Claro, me decía, si eso entra en la tienda, nos morimos. Nos morimos. No lo consiguió, estuvo un tiempo parado. A todo esto, en cuanto se da cuenta de que son las 12 de la noche, dice, joder, es el gran contacto, y dice, todos me contaban, esto gritando, ¿no? Y yo diciendo, entra, entra, que entres, y nosotros diciendo, no entres. Total, que desaparece la luz, vuelve la normalidad, vuelven a escuchar los perros, esperan un rato, salen afuera, miran, no había nada, ¿no? Ese fue el último día. No porque tuvieran miedo, sino porque tuvieron la sensación de que habían pedido, uno de ellos había pedido el contacto estuvo a punto de producirse, y yo les decía, joder, fijaros
si resulta que el contacto interplanetario no se produjo por la cremallera, por una cremallera de una tienda de campaña, ¿no? Bueno, no, esto no es así, ¿no? Pero quiero decir que el fenómeno nunca hubiera entrado, ¿no? Estoy seguro que nunca hubiera entrado, ¿no? Pero fijaros de qué va el juego, ¿no? No tenemos tiempo para más, porque si queréis hacer alguna pregunta, hasta y media, pero por si quieren hacer alguna pregunta, ¿no? Porque los demás casos son muy largos, ¿no? Habría muchos casos que contaros. Otro día os cuento casos, ¿vale? Otro día cuento casos y solo casos, y no me lío, pero lo que os quiero decir, así es el fenómeno ovni, ¿no? Muchas veces y cualquier fenómeno anómalo, cuando se transmite en un medio de comunicación, ¿no? Se le da al halo de... Y me da culpa también, ¿no? Porque yo trabajo en los medios de comunicación, ¿no? En la radio y tal. Pero se transmite con un halo de misterio, ¿no? De miedo, ¿no? De terror. ¿Y qué va? Yo siempre digo que estas historias no son historias de terror, no son de la cripta del miedo, son más del club de la comedia, ¿no? Porque son historias muy de andar por casa y que en el fondo, depende cómo lo cuentes, si yo esto lo cuento con una música terrible, miedo, terror, pues digo, que va a entrar en la tienda. Pero si lo cuento como lo he contado, ¿a qué os reís? Pues porque la historia es así, ¿no? O sea, las historias son muy de andar por casa y no es nada grandilocuente, ni hay grandes mensajes, ni hay historias tremendas, ni nada cambia la historia de la humanidad, ¿no? El fenómeno ovni funciona así, y ya para terminar, el fenómeno ovni es mucho más interesante, mucho más trascendente, mucho más profundo que seres extraterrestres que vienen a visitarnos. Y antes de terminar, ahora haremos un pequeño turno de preguntas, pero que siempre digo lo mismo. Espera, voy a hacer algo. Siempre digo lo mismo, que si alguno de vosotros ha vivido alguna experiencia anómala con el fenómeno ovni o con algún otro fenómeno, que ahora cuando terminemos, después del turno de preguntas, no tendremos mucho tiempo, pero yo os tomaré nota del número de teléfono, ¿no? Y me pondré en contacto con vosotros para quedar con vosotros y que me contéis en esta historia, ¿no? De hecho, aquí hay alguna persona, estoy viendo, que nos conocimos así, y así fue, le pillé el número de teléfono y luego me contó la historia, ¿no? Y ya termino. Y si queréis decir algo a mi favor o en mi contra, este es el momento. Hola. Hola. Buenas tardes. Me ha encantado la conferencia. Me parece muy interesante cómo muestras el tema del fenómeno ovni. O sea, como que es más como si todo esto hubiera sido de siempre, que está en nuestro inconsciente colectivo, como diría yo, en un momento dado, y se manifiesta simplemente adaptándose a nuestros contextos sociológicos, culturales y todo este lío, pero dejan huellas. Y sí. Fíjate que lo más curioso que me resulta es que el título de tu conferencia es OVNIs, ¿qué pretenden de nosotros? Tal y como tú lo muestras, es como un gran holograma, que lo estamos creando entre todos como efectivamente conciencias unitarias dentro de una conciencia global, un inconsciente colectivo que crea todo esto y que se va modificando y se adapta pues a sus interlocutores. Lo que no me queda claro es qué pretenden de nosotros. Es la pregunta. Sí. Ahí me ha dejado un poco de decir, ¿qué pretenden de nosotros? Si es mucho más complejo y esto podría ser una gran fantasía, por así decirlo, una gran matrix, un gran holograma, podría ser. ¿Qué pretenden de nosotros? ¿Y por qué unas personas y otras no? Vale. Son dos buenísimas preguntas, ¿no? Una, lo que me estás diciendo es el título de tu conferencia, es ¿qué pretenden de nosotros? Y no nos has dicho qué pretenden de nosotros. Es que no tengo ni idea, ¿no? Pero, es más, ni siquiera creo que pretendan nada, ¿no? Ni siquiera creo que pretendan nada. Por eso decía antes que yo creo que esta serie de fenómenos son, en cierto modo, neutros, ¿no? No siempre, porque también hay casos que provocan la muerte de las personas. Los hay. Son pocos, muy pocos, pero los hay, ¿no? Y hay otros casos que también son pocos, muy pocos, pero los hay, en los cuales salvan la vida de las personas.
actúan a modo de ángeles salvadores, ¿no? Aparecen cuando están en una situación de riesgo y les salvan la vida. Son pocos, ¿eh? O sea, no es lo habitual, ¿no? Pero tanto de un lado como de otro hay casos. Luego has hecho otra pregunta muy interesante, y es por qué unas personas sí y otras no. Es decir, porque hay muchas personas que de pronto se encuentran con esto, entran en sus vidas, tienen un encuentro cercano, y hay otras personas, como yo, que yo siempre digo que yo siempre llego tarde, ¿no? Porque siempre llego cuando ya ha pasado, ¿no? A mí lo que me gustaría es llegar cuando está pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué yo, que tengo tanto afán? Digo yo porque estoy aquí, pero otras muchas personas, ¿no?, que siguen este tema. Este afán de saber qué hay detrás y nunca vivimos una historia. Y alguien que no tiene el más mínimo interés, resulta que hay un encuentro cercano, ¿no? Y luego la circunstancia, que es una norma no escrita, pero es que quien vive un caso de un encuentro cercano, es normal que al menos una vez más en su vida vuelva a vivir una experiencia similar. No me preguntes por qué, pero es así. Pero luego no tengo esa respuesta, ¿no? Se han hecho incluso ha habido algún conato de estudio a ver si las personas que viven estos encuentros cercanos tienen alguna característica psicológica determinada. No se ha llegado a nada, ¿no? Pero lo que decía antes, lo que dije en la charla es que yo creo que el fenómeno se puede activar, o sea, que está al alcance de cualquiera, ¿no? Yo creo que a veces se activa de forma, o hay gente que lo activa de forma inconsciente, sin quererlo, ¿no? Es en cierto modo, y me voy a meter aquí en camisas de 11 varas porque estoy en el centro espírita, ¿no?, pero es un poco como la mediumnidad a veces, ¿no?, que hay personas que a lo mejor no tienen capacidades mediúmnicas, pero van a un centro y aprenden a desarrollarlas, y a lo mejor nunca pueden ser un gran medium, ¿no?, pero pueden tener capacidades mediúmnicas, ¿no? Y hay otros que no les hace falta nada, que hacen así y de pronto están conectados, ¿no?, con esa otra realidad, ¿no? ¿Por qué? Pero tanto en el caso de la mediunidad como en el fenómeno ovni, yo creo que se puede activar, es decir, que una persona puede estudiar para ser medium, ¿no? Que a lo mejor no tiene ninguna capacidad y nunca consigue ser medium, ¿no? Pero en lo que es el fenómeno ovni, que es el tema que yo más controlo, ¿no?, yo creo que el fenómeno se puede activar, ¿no? Y ejemplos hay infinitos. Por ejemplo, en los años 60, sobre todo en los años 70, ¿no?, en España, ¿no?, ¿os acordáis de Misión Rama, Sixto Paz, ¿no? Sixto Paz, pues un montón de gente, sobre todo gente joven, ¿no?, pues buscó ese contacto, ¿no? ¿Cómo? A través de dos métodos: la Ouija y la escritura automática, que eran métodos tradicionales de contacto con el más allá, pero lo han utilizado para contactar con los extraterrestres, ¿no? Y muchos de ellos, muchos grupos, que en España llegó a haber cientos y cientos de grupos Rama, ¿no?, o vinculados a Rama, o que querían ser como Rama, han vivido encuentros previa cita y experiencias muy interesantes, y su vida se convierte en una amalgama de sincronicidades, y viven fenómenos extraños y tal. En el fondo estaban activando el fenómeno como un grupo de mentes en común intentando el contacto. Me da igual si es a través de una meditación grupal, si es a través de una Ouija o es a través de una escritura automática, ¿no? En el fondo es lo mismo. Yo conozco a gente que utiliza la escritura automática para contactar con los maestros ascendidos. Entonces creo que el fenómeno se puede activar, y creo que hay gente que lo activa de forma inconsciente, sin quererlo, ¿no?, y hay gente que lo activa buscando el contacto. O sea, que creamos lo que creemos, ¿no? En cierto modo sí, pero a ver, lo que os estoy contando, vale, pero esto es mucho más complejo, ¿no? Pero ahora mismo ahí, digamos, está pasando algo muy interesante, y es que estamos confluyendo los, entre comillas, persigue misterios, ¿no?, y antropólogos, psiquiatras, físicos con mente abierta, que investigan el fenómeno, ¿no?, y que creo que están más preparados que nosotros, ¿no?, porque son gente que tiene, pues, una base cultural, ¿no?, en su campo de estudio. Algunos son científicos muy importantes y que a la vez hacen un trabajo de investigación, de campo, ¿no? Pero creo que los dos mundos ahora mismo están interconectando, ¿no? Y hay libros muy interesantes de psiquiatras, de antropólogos, ¿no?, que van más allá de la psiquiatría o de la antropología, ¿no?, e investigan estos casos y van al lugar de los hechos, entrevistan a la gente y tal, y creo que eso es muy interesante. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ya la última.
¿Ya está? Miguel, Sí. entonces, bueno, corrígeme si me equivoco. Sí. ¿Será posible que a lo mejor es el mismo fenómeno, que muchas veces no lo podemos definir porque está más allá, pero que si estoy en Kansas City lo asimilo a un ovni, si estoy en el santuario de Torre Ciudad, en los Pirineos, a una aparición mariana, o si estoy en un centro espírita, con perdón de los que están, a lo mejor es una manifestación de un espíritu, pero siempre es ese incognoscible que... Sí, puede de alguna forma decir, mira, es que lo que tienes que hacer es abrir tu conciencia, salir de la cuadratura de tu círculo, procurar ser mejor persona y para adelante, pero con... Ese creo que es el único mensaje. Creo que es el único mensaje de esta serie de fenómenos. Es una apertura de conciencia. No es más. Y a veces puede resultar perjudicial para la persona, porque yo me he encontrado casos de contactados, yo he conocido muchos contactados que han acabado fatal. ¿Por qué? Porque de pronto se encuentran con algo extraordinario, ¿no? Que para ellos es extraordinario, ¿vale? Es algo alucinante, es una historia apasionante, ¿no? Y con lo cual lo que hacen es despegar los pies del suelo, ¿no? Se desentienden de su vida familiar, de su vida laboral, comienzan a dejar a sus amigos, es decir, entran, lo único que buscan es ese contacto, porque esa es la gran verdad, la verdad revelada, y muchos acaban muy mal. Ya no solamente en psiquiátricos, sino solos, sin trabajo. Y además hay otra circunstancia, y es que el contacto solo dura un tiempo, luego desaparece. No es para toda la vida. Y entonces mucha de esta gente se queda huérfana de eso que vivieron y ya no viven. Y se plantean, ¿cómo me han dejado los maestros, ¿no? Los guías extraterrestres, ¿no? Me han dejado, me han abandonado. Para mí un ejemplo típico es Sixto Paz, ¿no? Yo no dudo, y esto se está grabando, pero me da igual, yo no dudo que Sixto Paz haya tenido, yo creo que sí ha tenido experiencias de contacto con esa otra realidad, ¿no? Sí las ha tenido, porque yo he conocido a gente que ha estado a su lado y las ha vivido, gente muy honesta, ¿no? Pero creo que llega un momento que el contacto se acaba. Pero hay veces que el contacto continúa. Lo vi más el caso de David Carrier como contactado de los arturianos, por ejemplo. No sé si... Yo, a ver, yo es que en su momento me dediqué a analizar los mensajes revelados de los contactados, ¿no? Distintos contactados, ¿no? Y no acabé en el psiquiátrico por esto, ¿no? Es decir, es un galimatías, ¿no? Son cosmogonías que no se asientan en nada, ¿no? Que luego no sabes desde qué punto de vista eso es cosecha del propio tipo, del propio contactado, ha recibido un mensaje. Es decir, no tiene ningún sentido. En su momento en España, en el año 88-89, se intentó hacer algo muy interesante, y es crear una confluencia de contactados, ¿no? Aunar el mensaje de un montón de contactados, ¿no? De España, fundamentalmente de Latinoamérica, ¿no? Y gente que yo conozco y gente en esa época con muy buenas intenciones lo intentaron, ¿no? Claro, obviamente aquello no salió, ¿no? Porque los mensajes de uno se contradecían con los del otro, ¿no? ¿Cómo demonios vas a poner eso en común, ¿no? Lo único que tenían en común es un contacto, ¿no? Pero, por ejemplo, en los años 70, ¿no? Si ha habido dos grupos de contacto que han generado una influencia enorme en el mundo hispanoparlante, han sido, fundamentalmente en España, han sido dos. Uno, Misión Rama, ¿no? De Sixto Paz, o la Hermandad Rama, Misión Rama, y otro, Eugenio Siragusa, el Centro de Estudios Fraternidad Cósmica, ¿no? Los mensajes de los dos no se parecían en nada, ¿no? Iban más con la personalidad de sus líderes, ¿no? Los mensajes que transmitía los extraterrestres de Ganímides, que estaban en Ganímides, ¿no? Que ya es la leche, ¿no? En Ganímides, o sea, ahí al lado, ¿no? Había una base. Transmitían mensajes de paz, amor, querernos todos, todo muy guay, tal. Iba con la personalidad de Sixto Paz, ¿no? Y de la gente que estaba alrededor de Sixto Paz, que eran chavales jóvenes, latinoamericanos y tal, ¿no? Los mensajes que transmitía Eugenio Siragusa del Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica era: como no cambiéis, va a venir el apocalipsis, nos vamos a quemar todos, convertíos pecadores, ¿no? Era casi como, sí, como un pastor evangélico de ahora,
¿no? Solo que quienes le transmitían los mensajes eran los extraterrestres. Iba más con la personalidad de él. Dentro, él era siciliano, ¿no? En una sociedad muy religiosa, donde se creía mucho en el premio y en el castigo. Y lo único que hizo fue trasladar, digamos, ese mundo que le rodeaba, ese contexto cultural, el mundo de los ovnis. Entonces, ¿cómo eran los extraterrestres? Eran unos castigadores, ¿no? O te conviertes o te quemo, ¿no? Y los de Sisto Paz eran paz, amor, practiquemos la paz, el amor, la armonía, ruedas de armonía y tal. No tenían nada que ver, ¿no? Entonces, va con los que... Y ya termino, por último, el caso de Eduardo Pons Prades, ¿no? Algún día lo contaré. Yo conocí a Pons Prades, lo entrevisté, él murió con 90 y muchos años. Bueno, Pons Prades es casi uno de los fundadores de la CNT, ¿no? Es el sindicato anarquista, ¿no? Que en España en su época, antes de la guerra civil, era la leche. Tenía 1 millón de afiliados, ¿no? Y gracias a la CNT trabajamos 8 horas. Fue la CNT, ¿no? Con una huelga brutal en la que hubo muertos, ¿no? Porque ahí las huelgas eran con pistolas, de un lado y de otro, de la patronal y de los otros, ¿no? Claro, bueno, pues este de la CNT, claro, peleó en el bando republicano, ¿no? Luego fue Maqui, guerrillero antifranquista. Bueno, pues Eduardo Pons Prades, pues un tipo de la CNT de toda la vida, ¿no? Que luego se convirtió en periodista, un periodista muy importante y sobre todo uno de los máximos expertos en las guerrillas antifranquistas, ¿no? Desde el punto de vista histórico, hizo un estudio histórico, ¿no? Porque él había sido guerrillero, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando lo entrevisté por primera vez en un hotel de Coruña, él iba a dar una charla, pues estoy hablando del año 94, ¿no? Él murió muy mayor, con 96 años, pero ya hace unos cuantos años. Y iba a dar una charla sobre lo suyo, ¿no? Los guerrilleros antifranquistas y no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo me cité con él para que me explicara su caso de encuentro cercano, porque él vivió un caso de un encuentro cercano y él le transmitieron una serie de mensajes. Y él escribió un libro, que era El mensaje de otros mundos, ¿no? Tiene un montón de libros de temas de franquismo y no sé qué, y tiene un libro donde cuenta una experiencia con los extraterrestres, que el viejo Lara, el fundador de Planeta, él escribía en Planeta, le rogaba que no escribiera, que no publicara ese libro, porque dice, te va a desprestigiar todo tu prestigio como historiador, te lo va a tirar por los suelos, pero él le daba igual, ¿no? Entonces él vino con un abogado muy conocido de Coruña, ¿no? Un abogado que era, en ese momento creo que era el presidente del Ateneo Republicano, ¿no? Un tipo con ideas de izquierdas, un abogado muy importante y tal. Y claro, el tío se sienta, quedamos allí a desayunar, yo le empiezo a preguntar, le grabo, estamos hablando y yo veía la cara del tipo. Era un poema, ¿no? Blanco, ¿no? Me miraba a mí, miraba al otro, como diciendo, ¿qué estás contando este? ¿No? Y de pronto el Pons Prades dice, ¿y tú no sabías esta historia? Y dice, joder, Pons, es la primera, pero eso te pasó de verdad, ¿no? Y Pons decía, sí. Bueno, lo que os quiero decir es que tú lees El mensaje de otros mundos, o escuchas a Pons, ¿no? Y claro, el mensaje que le daban, ¿no? De cómo era la sociedad extraterrestre perfecta, era una sociedad anarquista. Era una sociedad anarquista, claro. Entonces cuando tú le preguntabas a Pons Prades te decía, no, claro, pues yo me encontré con una civilización extraterrestre muy avanzada, que claro, fíjate qué avanzados son, coño, son anarquistas. Claro, pues que si se lo encontrara un fascista, pues sería la sociedad fascista, ¿no? En el otro lado. Y ya termino. Bueno, si habéis vivido alguna historia, me la contáis ahora.